El tema de esta tarde es estemos alegres. Vamos a mirar la primera cita ahí en Juan 16, 20 a 24. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Nuestro Señor Jesús hablaba a sus discípulos y les decía, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Los dice Jesús, les decía a los discípulos, ¿verdad? Yo sé, dice que ustedes, dice, ustedes van a llorar, dice, y se van a lamentar, dice. Y el mundo, dice, el mundo se va a alegrar, dice. Dice, pero aunque ustedes estén tristes, dice, su tristeza, dice, se va a convertir en gozo, ¿verdad? La tristeza de nosotros se va a convertir en gozo, ¿verdad? Y así nosotros por medio de la palabra, ¿verdad? Sabemos que mientras nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, con sus apóstoles, ¿verdad? Había muchas cosas que les estaba enseñando y ellos no tenían el conocimiento de todas las cosas, y muchas veces se quedaban con dudas, ¿verdad? Tenían como temor de preguntarle algo, o al menos en público, y ya a solas, dice la palabra que cuando estaban allá solos, ¿verdad? Le preguntaban, ¿qué querías decir? O ¿qué significa esto? ¿Verdad? Pero aquí el Señor Jesús les estaba hablando de lo que le iba a acontecer a Él, que Él se tenía que ir, y esto les entristecía, ¿verdad? Porque mientras Él estaba con ellos estaban seguros. Mientras Él estaba con ellos, ellos tenían esa paz, esa seguridad, ¿verdad? De que nada les iba a faltar. Entonces, y dice el versículo 21, dice, compara esto con una mujer, ¿verdad? Dice, la mujer, dice, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Ustedes como mujeres, ¿verdad? Saben eso, ¿verdad? Nosotros no sabemos esas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que toda la mujer y que ha sido madre, ¿verdad? Sabe de esto que está hablando la palabra, ¿verdad? Dice que la mujer cuando da luz, dice, tiene dolores, dice, porque ha llegado su hora. Y me imagino se angustia, ¿verdad? Porque muchas de las veces no sabe cómo va a terminar todo. Hay muchas mujeres que en el parto ahí quedan. O sea, es algo difícil, algo complicado, que parece algo sencillo, pero se puede complicar la situación, y hay muchas que han quedado ahí, ¿verdad? Han quedado en el parto. Entonces tienen, aparte de que tienen dolor, ¿verdad? Tienen una angustia en no saber cómo va a terminar todo, ¿verdad? Pero nos dice la palabra, dice, pero después que han dado a luz un niño, ya no se acuerdan de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, ¿verdad? Después de que nació el niño, ya se les olvida todo lo que estaban padeciendo, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento, la angustia, porque ahora tienen un nuevo ser, una criatura, ¿verdad? Que vino a este mundo, a la cual pues necesita ponerle uno la atención, ¿verdad? Para criarlo, ¿verdad? Y pues más que nada, ¿verdad? Conociendo de la palabra, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Ya que en este mundo en que vivimos, en este tiempo, ¿verdad? Son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, ¿verdad? Donde ya hay a las escuelas tantas cosas que les enseñan,
luego a veces escucho en las noticias, en internet, ¿verdad? De que así como alguna vez se predicó la palabra en la iglesia, en la escuela, que se predicó la palabra, se oraba, ¿verdad? Y ahora hay doctrinas diabólicas, ¿verdad? Las cuales también exigen ya sus derechos, de que ellos también quieren tener derechos de poder enseñar, pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que por ejemplo esta palabra, la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Nos trae paz, nos trae alegría, y nos trae exhortación, ¿verdad? Para que nosotros, si nosotros tenemos rencores, tenemos odios, tenemos que irnos alejando de todo eso, tenemos que aprender a nacer de nuevo, ¿verdad? Mas sin embargo, una doctrina diabólica lo único que trae son odios, y va uno de mal en peor, de mal en peor. Entonces es algo muy diferente, pero lamentablemente son cosas que están pasando hoy en estos días, y entonces nosotros tenemos que tener, más que nada, ¿verdad? Los que tienen niños pequeños tienen que tener cuidado de todo eso, de irles enseñando, irlos instruyendo, ¿verdad? Ahorita que son niños, ¿verdad? Pero así la palabra del Señor dice que, así nos dice esta palabra, ¿verdad? Que los discípulos se entristecían, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, esa tristeza, dijo, se va a convertir en gozo, dijo. Vuestra tristeza se va a convertir en gozo, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que estar gozosos, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que gozarnos, ¿verdad? Vamos a ver razones por las que tenemos que gozarnos, dice. En primer lugar, sabemos que Él nos ha dado la salvación, tanto la salvación como el perdón, ¿verdad? Y vamos a ir mirando, son escrituras que ya no sabemos, ¿verdad? Que todos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Son escrituras que ya tenemos que sabernos. Y la primera es ahí en Marcos 16, 15, ¿verdad? Ahí los habla de cómo Él nos da la salvación, ¿verdad? Y vamos a mirarlo en esta tarde. En Marcos 16, 15, cuando lo tengas, si puedes decir amén. Y dice en nombre de Cristo Jesús, hablando una vez más a sus discípulos, ¿verdad? Sí, 16, 15. Marcos 16, 15. En nombre de Cristo Jesús dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, o sea, a toda la creación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, la salvación, ella nos las dio, pero dice, hay que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Mas el que no creyere será condenado, dice. Dice, y esta es la condenación. Acá, bueno, es hasta aquí en Juan 3. Juan 3, 3:19. Juan 3:19 dice, vamos a mirar qué es la condenación, dice, el que no creyere será condenado, ¿verdad? Y en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Aquí no lo dice, más atrás dice, aquí en Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho,
por Jesús, pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder, ¿verdad? Pero estábamos aquí dice, y esta en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces cuando uno ama las tinieblas, sabemos que las cosas malas son de las tinieblas, ¿verdad? Y dice, los hombres, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz. Y a veces cuando anda uno haciendo algo malo, ¿verdad? Se está uno escondiendo, ¿verdad? O por ahí en lo oscuro, a ver si no me mira nadie. Por eso dice que amaron más las tinieblas que la luz. Pero siempre hay alguien que siempre nos ve. Dice al Salmo 139 que pensaba uno esconderse en las tinieblas, dice, pero para el Señor las tinieblas, dice, que es como la luz del día, ¿verdad? Para el Señor no hay tinieblas. Entonces dice que esa es la condenación. Primero el Señor nos dice que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las cosas malas. Todo aquel que hace lo malo es porque ama esas cosas. ¿Verdad? Entonces amaron más las tinieblas que la luz, por eso las obras son malas, ¿verdad? Dice la palabra, dice en Santiago 1:14, cada uno es tentado por su propia codicia, que lo arrastra, lo seduce. La codicia concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y al final, dice, engendra la muerte. Cada uno es tentado por su propia codicia y lo que lo arrastra, lo seduce. Y esa codicia concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y dice, al final engendra la muerte, ¿verdad? Entonces ya miramos, ¿verdad?, que el Señor nos da la salvación a todo aquel que cree y se bautiza, nos da la salvación, ¿verdad? Y el que no creyere, dice, será condenado. Y ya miramos cuál es la condenación. Entonces, vamos a mirar aquí. En Primera de Juan 1, 9 y 10. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera de Juan 9 y 10. ¿Mande? No, Primera de Juan, 2. Primera de Juan 2, 1, 9. Dos, 9. Primera de Juan 2, 9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano
permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ya? ¿Qué palabra? Muchas de las veces, ¿y quién es nuestro hermano? Nuestro hermano es nuestro prójimo. Y ahorita en estos tiempos, la palabra del Señor, ¿verdad?, los enseña allá cuando los fariseos, ¿verdad?, se querían justificar. Y cuando dice la palabra del Señor que había había un hombre que iba por un camino, ¿verdad?, y dice que lo atacaron. Y entonces el Señor les estaba dando porque el Señor les estaba dando instrucciones de que hay que amar al prójimo. Entonces dice que estos, queriendo justificarse, le decían: Señor, ¿y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Y el Señor les puso ese ejemplo de este hombre. Dice que iba por un camino y unos ladrones lo atacaron. Y entonces pasó un sacerdote, pasó un levita, dice, y se hacían a un lado y no lo ayudaban. Pero dice, pasó un samaritano, dice, y le tendió la mano, lo ayudó. Y les dijo: ¿Cuál de estos crees que era el prójimo? Dice: no, pues el último que lo ayudó. Dice: exactamente, dice. Entonces nuestro prójimo es nuestro hermano, nuestro prójimo es cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, nuestro hermano, el que no ama a sus hermanos, dice, está todavía en tinieblas. Y las tinieblas le impiden ver a dónde va. Y ahorita miramos en estos tiempos, ¿verdad?, cómo hay tanta división, cómo hay tantas cosas. Luego me pongo a pensar, digo, ¿será que cuando lleguemos allá con el Señor va a haber grupos y van a estar unos por acá y otros por allá y va a estar unos separados o qué nos irá a decir el Señor? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué nos va a decir el Señor? ¿Cómo nos vamos nosotros a acercar con confianza al Señor? Entonces necesitamos ir venciendo todas estas cosas, ¿verdad? Necesitamos ir meditando en la palabra y dice la palabra, ¿verdad?, para que la pongamos por obra, ¿verdad? Entonces vamos a mirar aquí mismo en Juan, el capítulo, el 2:1. Aquí en Juan, primera de Juan 2:1. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Verdad? El Señor, nuestro Dios, ¿verdad?, no solamente nosotros que estamos aquí, no solamente murió por nosotros, sino Él murió por todo el mundo. Porque nosotros un día estábamos allá afuera y no pertenecíamos aquí. Es por eso que nosotros tenemos que alegrarnos, ¿verdad? Porque no siendo merecedores, el Señor ofreció su vida en sacrificio para rescatar y para salvar lo que ya estaba perdido. Por eso Él dice que no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo, y que tenemos un abogado, dice, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hubiéramos, dice que nos escribe estas cosas, dice, para que no pequemos. O sea, nos está escribiendo todo esto para que nosotros meditemos en la palabra, para que por medio de la palabra, ¿verdad?, nos conduzcamos hacia Dios. Pero sabiendo el Señor que nosotros somos humanos
Y nunca vamos a alcanzar la perfección hasta que seamos transformados en un cuerpo, ¿verdad? Dice que un día vamos a ser transformados. Si estamos vivos, si estamos muertos, vamos a ser transformados. Ahí vamos a alcanzar la perfección, ¿verdad? Entonces, pero podemos pecar sin querer. Podemos pecar, pero dice, entonces abogado, dice, tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que hace el Señor con el pecado, porque dice que Él nos primero vamos a ver en Hechos 2:38, ¿verdad? Donde nos dice cómo Él nos perdona nuestros pecados. Hechos 2:38 también es una escritura, ¿verdad? Que todos la tenemos ya no la tenemos todos que saber, ¿verdad? Dice en nombre de Cristo Jesús. Cuando Juan y Pedro les estaban hablando acerca de lo que había acontecido, de que ellos habían sacrificado, que ellos habían dado muerte al Señor, dice que ellos se compujeron, ellos de corazón, vea, les dolió lo que habían hecho, pero entonces se arrepintieron y dice al oír, vamos a ir desde el 37, Hechos 2:37, dice, ellos les estaban hablando todas estas cosas, dice, entonces ellos al oír esto, dice, se compujeron de corazón. En latinoamericana dice, se afligieron profundamente. En la Biblia latinoamericana dice, se afligieron profundamente, dice. Y dijeron, dice, a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Él les había dicho, ustedes mataron al que daba la vida, ustedes lo han matado. Pues dice, bueno, pues lo hicimos, y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Dice. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Dice, para perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces aquí ya miramos que la palabra del Señor primero los decía, ¿verdad? Vayan y prediquen el evangelio a todo aquel que crea y se bautice, se va a salvar. Todo el que crea y se bautice se salvará. Y aquí miramos que el bautismo dice que es para perdón de los pecados. En el nombre, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a mirar que, el Señor ya nos quita nuestros pecados. Dice que nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Vamos a mirar qué es lo que hace Él. Vamos a ir aquí a Miqueas 7:19. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Miqueas 7:19. Está atrás de Sofonías, adelante de Jonás. Miqueas 7:19. La palabra del Señor nos dice que sus misericordias, ¿verdad? La misericordia del Señor dice que son nuevas cada día. Su misericordia del Señor dice que está llena la tierra. Imagínense si el Señor no fuera misericordioso, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Cómo nos fuera, verdad? ¿Qué fuera de nosotros, verdad? Sabiendo, ¿verdad? Que este mundo está bajo el poder del maligno. Y imagínense, y sin Dios, sin su misericordia. Bueno, pues Dios siempre ha existido y siempre va a existir, pero sin su misericordia, ¿qué sería de nosotros, verdad? Entonces dice que sus misericordias nuevas son cada día, ¿verdad? Y aquí vamos a mirar en Miqueas 7:19, dice, Él volverá, dice, a tener misericordia de nosotros, dice.
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. ¿Ya? Él dice que va a sepultar todas nuestras iniquidades y va a echar en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Los va a echar en lo profundo de la mar. Eso es causa de gozo. Eso es para que nosotros nos alegremos, ¿verdad? Y le demos gracias y gloria y honra a nuestro Señor, ¿verdad? Que tuvo misericordia de nosotros. Vamos a mirar aquí en Hebreos 10, 11 al 25. Hebreos 10, Hebreos 10, del 11 al 25. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, y ciertamente, dice, todo sacerdote, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Verdad? Dice el Señor, nunca más me acordaré de sus pecados, de sus transgresiones. Pero recordemos que va a haber alguien que se lo va a recordar. El día del juicio, cuando el acusador, dice la palabra que el enemigo dice que es el acusador de día y de noche. El Señor ya no se va a acordar de nuestros pecados, pero ¿a qué le va a decir? Mira, aquí está la ley, ese me pertenece. Mató, robó, mintió, adulteró, toda clase de pecado, ¿verdad? Me pertenece, es mío. Entonces el Señor, él ya no se va a acordar, pero ahí va a estar el enemigo, el fiscal, ¿verdad? Va a estar el fiscal ahí recordando. Pero dice la palabra que ¿quién condenará a los que estén en Cristo Jesús? ¿Verdad? Por eso es la importancia de que nosotros estemos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y sigue diciendo, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar
en profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos por tanto más, cuanto veáis que el día se acerca, ¿verdad? Sabemos, siempre decimos, el día del Señor viene y cercano está el día, ¿verdad? Está más cercano que ayer, más cercano que hace años, ¿verdad? No sabemos cuándo, dice la palabra que solamente el Señor, solamente el Padre es el que lo sabe, cuándo es el día. Pero nosotros dice que mientras tanto tenemos que estarnos exhortándonos, tenemos que estar nosotros considerarnos, dice, estimularnos, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. En eso tenemos nosotros que estar trabajando, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que primero nuestra condición dice que estábamos muertos, mas hemos pasado de vida a muerte, ¿verdad? Pasamos de vida a muerte. Vamos a mirar Juan 5, 24. Cuando lo tengas se puede decir amén. Amén. Dice en nombre de Cristo Jesús: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ahora ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? Entonces debemos de mirar la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre la palabra del Señor nos va conectando con otras escrituras. Por ejemplo, debemos decir, sí, nosotros creemos, ¿verdad? Pero también la palabra del Señor nos dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces y la palabra del Señor nos dice que no solamente es el oír, sino poner por obra lo que dice la palabra. Bueno, tenía una pregunta. Pero usted estaba diciendo que no somos perfectos porque somos humanos. Ajá. Pero yo no creo que yo soy humano. Yo creo que ya estoy viviendo en Cristo. Ahora estoy transformado en Cristo. Dice en aquí en 1 John chapter 3 verse 4, que estaba leyendo en el capítulo de Primera de Juan capítulo 3. Ajá. Si lo puede leer, capítulo 3 verso 4 hasta 9. Si lo puede leer. En Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 hasta 9. Dice que porque estamos siguiendo los pasos de Cristo, no vamos a pecar, porque estamos viviendo justicia, estamos practicando la justicia. Si estamos practicando la justicia, ¿qué tenemos con las tinieblas? Nada. Y también dice, si su semilla vive adentro de nosotros, no tenemos nada que ser de pecado, porque es lo que dice. Entonces, si somos perfectos en nuestro Señor Jesús, pero cuando estamos en la humanidad no somos perfectos, pero porque estamos con Jesucristo somos perfectos y somos transformados y caminamos con Jesucristo. Pues la palabra del Señor dice que Él nos va transformando día a día hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Si puede leer
capítulo 3. 3, 4 de Primera de Juan, dice en nombre de Cristo Jesús, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y el 9? El 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso es lo que los hace perfectos. Y luego en el libro de Mateo, Pero ahí dice, no nos hace perfectos. sí, Porque el dice, pecado vos existe. seas perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Caminando en los pasos de Dios nos hace perfectos, porque no estamos chismeando ahora que ya estamos transformados en Cristo, que no estamos hablando mal de la gente, somos bien justos, estamos practicando la justicia. ¿Qué tenemos nosotros que estamos practicando la justicia con las personas que están en las tinieblas? Nada, no hay nada en común. Es lo que estoy diciendo. Ajá. Pues sí, como le digo, el Señor nos va perfeccionando día a día. Entonces, ya que se transformaron, en verdad no conocen a Jesús. Amén. Él va moldeando nuestro carácter, pero Porque aunque no quieramos, el pecado existe y aunque no quieramos, pecamos, porque dice que no hay nadie que no peque. ujú, La palabra de Dios lo dice también. Eso se llama iniquidad. Sabiendo que estás pecando y lo vuelves a hacer otra y otra y otra vez, es iniquidad. Y Dios dice que el día que llegues allá arriba, va a decir, depárteme, hijo de iniquidad. Y es la verdad. Es por eso que estoy, algo me tocó y lo tenía que decir, hermano. ajá. Es bonito, así como dice usted, que dice que ya somos de Dios y ya nosotros ya no deberíamos de hacer lo que hacíamos antes. Ya no hacemos lo que hacíamos antes, porque tú antes tomabas, te drogabas y ahora ya tienes temor de Dios. Ahora ya no vas a hacer lo que hacías antes. Pero aunque no quieramos, estamos en el mundo y en el mundo pecamos. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No, sí, porque somos del mundo, eso ya sé, porque el Señor nos trae para cuenta. Sí. Todo lo que hicimos, sí. Lo que pasa es que la palabra del Señor los habla, ¿verdad? O sea, como le estaba yo diciendo acá, dice que todo aquel que cree pasa de vida a muerte. Pero como le decía yo, también dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, entonces la palabra del Señor aquí los dice que también, aquí en estas mismas escrituras, los dice que el que diga que no tiene pecados, se engaña a sí mismo, dice, y es un mentiroso. Esas personas son las personas que no conocen de Dios. Cuando vamos a hablar con ellos, practicando nuestra justicia, hablamos con ellos, we go preach to them. Ajá. Vamos a predicar con ellos y dicen, yo no tengo pecado. Esa persona es engañosa y la verdad no está bien. Porque la verdad de esto, todos somos pecadores, éramos pecadores. Pero en ese libro que está diciendo es usted. Después, after that, dice muchas cosas, hermano. Lo tenemos que leer todo, no nomás un versículo. Ajá. Por eso, pero dice el Señor que nosotros mismos tenemos que examinarnos y probarnos. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, por ejemplo, si ahorita al salir alguien nos insulta o verbal, físicamente, ¿cómo vamos a actuar? Entonces ahí se va a mirar. De una forma de justicia, hermano, tenemos la justicia con todas las leyes de nuestro gobierno que tenemos que seguir. Dice también en Romanos que nos tenemos que someter a nuestro gobierno. Entonces, lo que dice el gobierno que está bien lo que yo haga, está bien lo que yo haga. Si alguien viene y me patea aquí, le puedo llamar a la policía viene y se los lleva. Así de simple. Si alguien viene a mi casa con una pistola, yo tengo todo mi derecho porque el gobierno me dijo que tengo que someter al gobierno, aunque me puedo proteger yo mismo. Y eso está justificado, hermano.
Hay muchas cosas que tenemos que entender, que hay pecados y no hay pecados, que es un pecado y que no es un pecado. Es la cosa que hay muchas cosas muy bonitas en la Biblia, hermano. Y ahora por eso la cosa es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? O sea, ahí es donde nosotros o alguien más puede mirar, dice, oh, este ha nacido de nuevo, este es un hijo de Dios, este actúa como Dios. Como su comportamiento, Ajá. porque dice que por tus obras tú vas a ganar a la gente. Cuando Ajá. te miren, ¿no? Ese sí es cristiano. Entonces, por ejemplo, a Jesús lo insultaron, a Jesús lo escupieron, a Jesús le hicieron tantas cosas. Él dice que endureció su rostro y no contestaba. Puso su rostro como un pedernal. Entonces, yo lo que digo, o sea, ¿cómo actuaríamos nosotros? Entonces, ahí se va a mirar, en esas luchas, en esas pruebas, se va a mirar si es que sí. Si es que sí somos o no somos. Sí, hermano, hay muchas cosas que tenemos que entender qué son pecados y qué no son pecados, pero tenemos que escudriñar y leer la Biblia en lo que es en verdad que es un pecado, porque mucha gente se está desviando, porque la carga está muy pesada para ellos pensando que esto es un pecado, y no es un pecado. Tenemos que leer exactamente qué son pecados y de ahí transformar más gente. Amén. Hermano, en el libro de Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿cómo pues podremos vivir en él? Lo que pasa es que mi hijo le estaba explicando, ¿verdad? Que nosotros ya hemos muerto al pecado, conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros humanamente todavía vivimos todavía tenemos esta carne que es la que pelea, tiene pleito contra el Espíritu. Por eso es que a veces nosotros todavía nos molestamos, todavía nos enojamos. ¿Verdad que sí? Pero eso es un pecado. No es una reacción de nuestro cuerpo natural, de nuestro cuerpo natural. El pecado es estar como estándose enojados y luego seguir enojados y no perdonar. Eso es un pecado. Lo dice la palabra, dice, el Señor conociendo nuestra condición, por eso dice, enójense, dice, pero sin pecar. Amén. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Que sale de la boca que te hace pecar. Ajá. Entonces no es que el Señor nos esté mandando a que nosotros pequemos, eso no, dice, o a que nos enojemos, pero él conociendo nuestra condición de humanos, pues dice, ok, enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no se termine el día sin que se hayan reconciliado. Porque como un niño, ahorita los niños, pues, digamos a lo mejor la niña pelizca a su hermanito, ¿verdad? O al revés, y por un momento va a estar llorando o a lo mejor la va a mirar mal, pero ya al ratito ya nada, están jugando y como si nada. Así quiere el Señor que seamos nosotros, como niños, como niños. Tenemos que ser como los niños para practicar. Vamos aquí a Primera de Juan 3:14, aquí mismo. Aquí nos dice la palabra del Señor, ¿cómo es que nosotros sabemos si hemos pasado de muerte a vida? Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Vea? Así como el Señor puso su vida, dice que nosotros tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. Dice que todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, mas el que la pierda por causa de Él, dice que la va a hallar, ¿verdad? Amén. Por el nombre de Cristo Jesús. Y debemos estar alegres, ¿verdad? Porque ahora nosotros por medio de la palabra, ¿verdad? Hemos llegado a la verdad. Amén. Y vamos a mirar aquí aquí mismo en el 19. Aquí en el 19 dice, y esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, ¿verdad? En todo esto dice, conocemos que somos de la verdad y así vamos a asegurar nuestros corazones delante de Él. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Y ahí en Juan 8:32 dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? Por medio de su palabra, ¿verdad? Conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Un último versículo, vamos a ir aquí en Hechos 13:45. Cuando lo tengas puedes decir amén. Amén. 13. Vamos a ver desde el 13:44. Desde el 13:44. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? Dice, para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, viendo los judíos, la mucha gente que había, dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndole y blasfemando. ¿Ya? Ellos que conocían la ley de Dios, ellos que conocían los mandamientos, ellos que conocían todas estas cosas, dice que al oír la palabra, dice, se habían juntado para oír la palabra de Dios, dice, pero viendo que había mucha gente, dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y blasfemaban, dice. Dice el 46, dice, entonces Pablo y Bernabé, dice, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, ¿verdad? Les decía Pablo, dice, y Bernabé, dice que les hablaban con poder, ¿verdad? Y dice, le dijeron, a ustedes, a la verdad, dice, era necesario que se les anunciara, dice, primero la palabra. Por eso dijo el Señor, no vayan, dijo, primero dijo a todo Israel y después en el mundo entero. Vayan, dice, primero a todas las ovejas de Israel. Entonces dice, les dijo, era necesario que se les anunciara a ustedes primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan, la tienen en poco la palabra y no os juzgáis y no se juzgan dignos de la vida eterna. He aquí que nos volvemos a los gentiles. Ya les hablamos a ustedes y nos están contradiciendo, están blasfemando. Entonces nos vamos a ir a predicarles allá a los gentiles, allá afuera.
Dice, y dice el 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y fíjese aquí lo que dice el 48, dice, los gentiles, dice, oyendo esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Verdad? Cuando los gentiles oían esto, porque primero nosotros no teníamos parte ni suerte, entonces los gentiles, cuando oían todas estas cosas, dice, se regocijaban y glorificaban a Dios, glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Como le digo, nosotros no teníamos ni parte ni suerte, pero la misericordia del Señor es tan grande, ¿verdad? Que ahora dice la palabra del Señor que no hace distinción. Ahora no hay distinción primero todos su pueblo, los judíos, ¿verdad? Diciendo, ay, qué privilegio, ¿no? De este pueblo, que es un pueblo de Dios. Qué privilegio. Pero ahorita nos dice la palabra que no. Dice que ya no hace distinción entre ellos y nosotros. Que ahora de dos pueblos hace uno. Que la circuncisión no es de la carne, sino es del corazón. Entonces, primero nosotros no tenemos parte. Ahora nosotros se nos dice que si creemos, pasamos a ser hechos no solamente pueblos, sino hijos del Dios viviente. ¿No es causa eso de alegría? Tenemos que alegrarnos, tenemos que darle gloria, tenemos que darle honra al Señor, ¿verdad? Amén, amén. Hermano, Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso yo le explico a mi hijo, pues, que nosotros ya fuimos crucificados juntamente con Cristo, cuando fuimos bautizados. Entonces nosotros dice que resucitamos igual que Cristo a una nueva vida. Es lo que el Señor quiere. Ya no practicamos, no hermano, es que ya no practicamos lo que practicábamos antes cuando vivíamos en nuestra mente anterior, pues pecaminosa y carnal, ¿verdad? Ahora el Señor, pues, que dice que demanda de una limpia conciencia. Y el mismo Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros nos redarguye. Amén. Porque cuando queremos pecar, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos dice, hey, eso está mal. O cuando hablamos una mentira, o cuando andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. Ahora, ¿verdad? Porque cuando también en otro tiempo, pues éramos iguales, hermanos, hijos de ira igual que los demás. Éramos igual. Ahora estamos luchando, estamos día a día. Pero recordemos, por ejemplo, que dice la palabra del Señor allá en Mateo 7:21. Había personas que el Señor podrían ser personas comunes como nosotros, tal vez líderes, pastores, no sé. Pero había personas que el Señor les había dado poder, autoridad. Y ese día llegaron ante la presencia del Señor. Y dice el Señor que les dijo, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos tantas cosas, ¿verdad? Porque el Señor les había dado poder, el Señor les había dado autoridad.
Pero en algo está uno fallando. Por eso el Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces nosotros tenemos que examinar la palabra. Entonces vamos a practicar como dice el 3 de Primera de Juan. ¿Mande? Entonces tenemos que hacer lo que dice la palabra. Capítulo 3 de Primera de Juan. Practicar la justicia, ¿verdad? Practicar, tenemos que esforzarnos día a día. Tenemos que irnos esforzando. Y pidiéndole al Señor. Yo reconozco en mí que yo solo no puedo, que yo necesito de Él, que yo necesito. Yo le digo: Señor, yo soy humano y yo no puedo por mí mismo. Y que me ayude. Yo siempre le pido que me ayude. Hermanos, ha sido en esta tarde este mensaje, y espero que hayan notado las citas y que sea de edificación, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Sigamos estudiando, sigamos orando los unos por los otros, ¿verdad? Por mi hermano Nicolás, por el hermano Pastor, y por cada uno de nosotros, ¿verdad?, por las necesidades, ¿verdad? Que el Señor nos dé palabra, que el Señor nos dé el entendimiento, que nos abra los ojos, los oídos, ¿verdad? Porque reconociendo, ¿verdad?, que dice que sus apóstoles, ellos también, a pesar de que ya los había capacitado por 3 años, y el Señor se había ido y había venido y todavía les estaba explicando cosas que no entendían. Pero dice la palabra que el Señor entonces les abrió los ojos y pudieron entender. Así nosotros tenemos que pedir que nos abra los ojos, que nos revele, ¿verdad?, sus misterios. Porque son misterios que dice que Él los revela a quien Él quiere revelarlos. Entonces sigamos adelante, hermanos, y Dios les bendiga, y oremos los unos por los otros. Amén.